¿Alguna vez has sostenido en tus manos dos libros escritos en idiomas distintos, de culturas que jamás se conocieron, y al leerlos has sentido que ambos describen el mismo sueño? Esa sensación extraña, casi inquietante, de que algo más profundo que el lenguaje conecta esas páginas, esa es exactamente la sensación que nos acompaña esta noche. Siéntate, respira despacio, y permite que la oscuridad sea tu compañera mientras nos adentramos juntos en uno de los misterios más antiguos que la humanidad haya guardado entre sus palabras y su silencio. Hay dos nombres que resuenan en los textos más viejos del mundo. Dos palabras que, pronunciadas en voz baja, parecen vibrar con un peso diferente al de las palabras ordinarias. La primera es Elohim, del hebreo antiguo, inscrita en las primeras líneas del Génesis, en ese umbral donde comienza la historia sagrada de Occidente. La segunda es Anunnaki, del acadio y el sumerio, tallada en tablillas de arcilla que durmieron bajo la tierra de Mesopotamia durante más de 1000 años antes de que alguien las desenterrara y se atreviera a leerlas de nuevo. Durante siglos, esos dos nombres vivieron en mundos separados. Los teólogos estudiaban a los Elohim en sus seminarios iluminados por velas, los arqueólogos descifraban a los Anunnaki en museos llenos de polvo y silencio académico. Nadie, o casi nadie, se detuvo a colocar esos dos mundos uno al lado del otro y preguntarse en voz alta lo que parecía evidente al mirar ambos con atención: ¿y si están hablando de lo mismo? ¿Y si la misma historia fue contada dos veces, en dos idiomas distintos, por dos pueblos que creían estar recordando algo completamente diferente? Esa pregunta es el corazón de nuestro viaje esta noche. No es una pregunta nueva, aunque durante mucho tiempo fue tratada como una herejía académica, el tipo de idea que se murmuraba en los márgenes de los congresos de arqueología pero rara vez se defendía en público. Hoy, sin embargo, el cruce entre la filología comparada, la arqueología mesopotámica y los estudios bíblicos ha abierto un espacio donde esa pregunta ya no puede ser ignorada con comodidad. Un espacio donde los paralelismos entre los textos sumerios y el Génesis hebreo son demasiado precisos y demasiado sistemáticos para ser explicados por simple coincidencia. No vamos a recorrer este camino con la prisa de quien busca respuestas rápidas. Vamos a hacerlo como se debe explorar un misterio de esta magnitud, despacio, con atención, dejando que cada dato, cada símbolo y cada palabra antigua resuene en nosotros antes de pasar al siguiente. Porque lo que está en juego aquí no es solo una discusión académica sobre mitología comparada, sino la posibilidad de que nuestra comprensión de los orígenes humanos haya sido, desde el principio, incompleta. Empecemos por lo más simple, que a veces es lo más revelador. La palabra Elohim aparece en el primer versículo del Génesis: en el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. En hebreo, la desinencia in es un sufijo de plural masculino, dioses en lugar de Dios. La tradición monoteísta occidental construyó su catedral sobre una palabra que gramaticalmente contiene multitudes, y sin embargo, durante milenios, ese plural fue tratado como una licencia poética, una forma de expresar majestad divina, un accidente del lenguaje que no debía tomarse demasiado literalmente. ¿Pero y si no era un accidente? El mismo Génesis, en el capítulo 1 y versículo 26, registra una frase que los exégetas han debatido durante siglos: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos, nuestra, plural de nuevo, un nosotros que la teología tradicional ha intentado explicar como la Trinidad o como un simple plural de majestad, pero que en su literalidad más honesta sugiere una conversación entre varios. Una conversación que nadie transcribió del todo, cuyos participantes quedaron en las sombras del texto. Al otro lado del río Eufrates, en las orillas fangosas donde Sumeria floreció hace más de 6000 años, los escribas tallaban en tablillas de arcilla los nombres de los Anunnaki. La palabra misma lo dice: Anu, el cielo; Ki, la tierra. Los que del cielo a la tierra vinieron, según algunas traducciones, o los príncipes de sangre real del cielo según interpretaciones más literales del acadio. Estos seres no eran figuras abstractas ni alegorías de fuerzas naturales, tenían nombres, rangos, familias y conflictos, tenían una burocracia, tenían ambiciones, se parecían en muchos aspectos inquietantes a nosotros. Y entonces llegamos a la pregunta que no se agota: ¿son los Elohim y los Anunnaki el mismo grupo de seres, vistos desde dos culturas diferentes?
¿O son facciones distintas de una misma realidad más amplia, entidades que quizás ni siquiera estaban de acuerdo entre sí sobre qué hacer con la humanidad? La primera hipótesis nos habla de una memoria fragmentada, un mismo evento fundacional recordado de maneras distintas según el pueblo que lo vivió. La segunda hipótesis es más perturbadora, porque implica que la historia humana no comenzó bajo la tutela de una sola voluntad, sino en medio de un conflicto que nosotros heredamos sin saber que lo habíamos heredado. Para explorar esas dos posibilidades, necesitamos viajar, no con maletas ni con pasaportes, sino con la mente abierta y los ojos dispuestos a ver lo que preferiríamos no ver. Necesitamos visitar Nippur, donde los sumerios guardaban sus archivos sagrados en el templo de Enlil, y sentarnos junto a los escribas que recitaban, de memoria, genealogías de dioses que gobernaban desde antes del diluvio. Y necesitamos entrar también en el jardín de los textos hebreos apócrifos, ese espacio liminal donde el libro de Enoc, los rollos del Mar Muerto y los textos gnósticos de Nag Hammadi conservan ecos de una historia que la tradición oficial prefirió silenciar. Lo que vamos a encontrar en este viaje no es una verdad única y cerrada, y sería deshonesto ofrecerte eso. Lo que vamos a encontrar son capas de tiempo, de lenguaje y de interpretación que, cuando se separan con cuidado y con respeto, revelan patrones difíciles de ignorar. Patrones que sugieren que la humanidad, desde sus primeros pasos conscientes sobre esta tierra, estuvo involucrada en algo mucho más complejo que una simple relación entre creadores benevolentes y criaturas agradecidas. ¿Fuimos creados con amor o con cálculo? ¿Con propósito divino o con utilidad práctica? ¿Somos hijos de los dioses o somos, en algún sentido más literal y más oscuro, su proyecto? Estas preguntas llevan décadas susurradas en los márgenes de la teología y la arqueología, pero en los últimos años, a medida que las traducciones de los textos sumerios se han vuelto más accesibles y los investigadores han comenzado a cruzar disciplinas que antes permanecían separadas, han ganado una urgencia que ya no puede silenciarse con comodidad. Esta noche, y en las noches que siguen, vamos a tomarlas en serio. No desde el sensacionalismo, sino desde el respeto genuino por los textos, por las culturas que los produjeron y por la inteligencia de quien escucha. Porque tú, que estás aquí, que elegiste acompañarnos en este viaje en lugar de dejar que el sueño llegara sin preguntas, eres exactamente el tipo de explorador que este misterio merece. Los Elohim. Los Anunnaki. Dos nombres que quizás apunten hacia la misma realidad, o quizás hacia dos bandos de una guerra que comenzó antes de que existiera el alfabeto para escribirla. Una guerra que, si las hipótesis más audaces tienen algo de verdad, todavía llevamos grabada en nuestro ADN, en nuestras instituciones, en nuestras religiones y en esa irrefrenable necesidad de mirar al cielo y preguntarnos si hay alguien ahí arriba que nos recuerde. Esa pregunta lleva con nosotros desde el principio. Esta noche, juntos, vamos a buscar de dónde viene. Imagina por un momento la orilla del río Eufrates hace 6000 años. El aire es tibio y húmedo, cargado con el olor del lodo fértil y el humo de los hornos donde se cuecen las tablillas de arcilla. Un escriba joven, con los dedos manchados de tierra, presiona su cálamo de caña contra la superficie blanda con una precisión que viene de años de entrenamiento, preservando algo que sus maestros le dijeron que era más antiguo que la memoria de los hombres. Esas tablillas, miles de ellas, pasaron siglos enterradas bajo las ruinas de ciudades como Nippur, Ur y Lagas, durmiendo bajo la arena mientras imperios enteros nacían y morían sobre ellas. No fue hasta el siglo XIX que los arqueólogos europeos comenzaron a desenterrarlas sistemáticamente, primero sin comprender lo que tenían entre las manos, y luego, a medida que los filólogos aprendían a descifrar la escritura cuneiforme, con una comprensión creciente y perturbadora de que estaban ante algo que cambiaba radicalmente la cronología de la civilización humana. La escritura cuneiforme, llamada así por la forma de cuña de sus trazos, es el sistema de escritura más antiguo que conocemos. Surgió en Sumeria alrededor del 1000 antes de nuestra era, y durante más de 3 milenios fue el vehículo de las lenguas sumeria, acadia, babilónica, asiria y muchas otras. En ella se registraron leyes, cartas de amor, recetas médicas, tratados astronómicos y, lo que más nos ocupa esta noche, los mitos cosmogónicos que describían con asombroso detalle el origen del universo, de los dioses y de la humanidad misma.
El texto más célebre de todos es el Enuma Elish, cuyo título en acadio significa cuando en lo alto, tomado de sus propias primeras palabras. Este poema épico de creación, inscrito en 7 tablillas, narra cómo en el principio solo existían 2 fuerzas primordiales, Apsu, el agua dulce primigenia, y Tiamat, el océano salado caótico. De su unión surgieron los primeros dioses, y de la guerra entre esas generaciones divinas emergió el cosmos tal como lo conocemos. Lo que hace al Enuma Elish extraordinariamente relevante para nuestra conversación no son solo sus imágenes poderosas, sino los paralelismos estructurales que comparte con el relato del Génesis hebreo. El caos primordial, la separación de las aguas, la creación del firmamento, la organización del tiempo en ciclos, las similitudes son demasiado precisas para ser coincidencia. Los estudiosos llevan más de 150 años debatiendo qué dirección tomó la influencia, si el Génesis bebió de las fuentes sumerias o si ambos beben de una fuente aún más antigua y desconocida que ningún texto ha preservado con claridad. Pero los Anunnaki no son los protagonistas del Enuma Elish. Son, en cierto sentido, su consecuencia. Para entenderlos mejor necesitamos acudir a otro corpus de textos, los llamados mitos de Atrasis, los himnos a los dioses sumerios y, sobre todo, las largas listas de nombres y genealogías que los sacerdotes de Nippur conservaban con una meticulosidad casi obsesiva. En esos textos, los Anunnaki emergen como una clase específica de seres divinos, no los dioses más elevados del panteón, sino los de segundo rango, los ejecutores, los que bajaron a hacer el trabajo que los grandes señores del cielo no querían realizar con sus propias manos. La jerarquía era clara y estricta. En la cima estaba Anu, el padre de los dioses, señor del cielo más alto, cuyo nombre daba la primera sílaba a la palabra Anunnaki. Por debajo de él estaban sus hijos más poderosos, Enlil, señor del viento y de la tierra, y Enki, señor de las aguas subterráneas y de la sabiduría. Estos 3 formaban la tríada suprema, y su dinámica interna, como veremos en las próximas noches, determinaría el destino de la humanidad de maneras que todavía no terminamos de comprender. Los Anunnaki propiamente dichos eran los grandes dioses en número, divididos entre los que habitaban en el cielo, llamados Ijiji, y los que residían en la tierra y el inframundo. Y en el fondo de esta jerarquía, como punto final de una cadena de poder meticulosamente organizada, estaba la humanidad. No como invitada, no como heredera, sino como última pieza de un sistema que tenía sus propias lógicas, sus propias necesidades y sus propios conflictos. ¿Cuál era exactamente la relación entre los Anunnaki y los seres humanos? Aquí los textos sumerios son sorprendentemente directos, y es esa franqueza la que ha hecho que algunas de sus implicaciones resulten tan incómodas para ciertas tradiciones interpretativas. Según el mito de Atrasis, los Anunnaki de rango inferior estaban hartos de realizar trabajos pesados, cavar canales, despejar tierras, construir los grandes templos que conectaban la tierra con el cielo. Llevaban generaciones trabajando y su queja había alcanzado un punto de ruptura insostenible. Fue entonces cuando Enki y la diosa madre Ninursak concibieron una solución que cambiaría para siempre la historia de este planeta. Mezclarían arcilla del Apsu, las aguas subterráneas sagradas, con la esencia de un dios sacrificado, y de esa combinación nacería un ser capaz de asumir la carga laboral de los dioses menores. El resultado fue el Ulu, el ser primitivo, el trabajador creado para liberar a los Anunnaki de su servidumbre. No es una creación nacida del amor paternal ni de un impulso de compartir la existencia. Es, en la literalidad desconcertante del texto, un acto de ingeniería con propósito funcional. Aquí es donde la comparación con el Génesis se vuelve especialmente fascinante y, para algunos, especialmente perturbadora. El Génesis también describe la creación del ser humano a partir del polvo de la tierra, con el aliento divino como principio animador. También registra ese extraño plural que ya exploramos, ese hagamos al ser humano a nuestra imagen que resuena con la deliberación de una asamblea. Pero lo que el Génesis omite, o transforma en símbolo más luminoso, es el contexto inmediato del propósito. El texto hebreo dice que el ser humano fue colocado en el jardín para labrarlo y guardarlo, una descripción que contiene la semilla de un propósito laboral, aunque envuelta en una narrativa de cuidado y abundancia. Los textos sumerios no se molestan en dulcificar ese propósito.
Son directos como solo puede serlo una cultura que lleva milenios inscrita en piedra. El ser humano fue creado para trabajar, para aliviar la carga de los dioses, para que los grandes señores pudieran descansar. Hay en esa franqueza algo que nos interpela directamente, algo que resuena con preguntas que todavía nos hacemos sobre el sentido del trabajo y la utilidad como medida del valor humano. No vamos a precipitar conclusiones esta noche. Los textos son complejos, las traducciones están debatidas y la historia de cómo llegaron hasta nosotros, a través de milenios de copias y reinterpretaciones, añade capas de incertidumbre que debemos respetar con honestidad intelectual. Lo que sí podemos decir, con la confianza que da el peso acumulado de décadas de investigación filológica y arqueológica, es que los Anunnaki no eran una fantasía de beduinos supersticiosos ni personajes de una mitología menor. Eran el centro de un sistema cosmológico sofisticado, coherente en sus propios términos, que describe unas relaciones de poder entre creadores y criaturas cuyo eco resuena con asombrosa fidelidad en los textos que Occidente considera sagrados. Las tablillas de arcilla llevan más de 1000 años esperando ser leídas con la atención que merecen. Esta noche, nosotros les hemos prestado oído. Y lo que nos han dicho apenas empieza a despegarse. Hay palabras que cargan con secretos demasiado grandes para el recipiente que les fue asignado. Palabras que, a fuerza de repetición y de reverencia, terminan vaciándose de su significado más literal y llenándose de un significado institucional, uno que sirve a ciertas interpretaciones y silencia a otras. Elohim es, quizás, la más extraordinaria de esas palabras, una que lleva inscrita en su propia gramática una pregunta que nadie en los círculos ortodoxos ha querido responder del todo. Volvamos al principio, al lugar más literal posible. El primer versículo del libro del Génesis, en su hebreo original, comienza con una frase que los estudiosos de la lengua reconocen de inmediato como gramaticalmente peculiar, Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. El verbo bara, creó, está en singular. Pero el sujeto, Elohim, es morfológicamente plural. En hebreo, el sufijo im es la marca estándar del plural masculino, la misma que convierte melek, rey, en melakim, reyes. Usar Elohim como sujeto de un verbo singular es, desde el punto de vista gramatical, una tensión que el texto nunca resuelve del todo, y que la tradición teológica ha explicado de maneras que, examinadas con atención, resultan más reveladoras de sus propias necesidades que del texto mismo. La explicación más común en la teología judía y cristiana es la del plural de majestad, también llamado pluralis majestatis o plural majestático. Según esta interpretación, el uso del plural para referirse a una entidad singular es una convención retórica para expresar grandeza, plenitud o dignidad. Los reyes medievales de Europa usaban nosotros para referirse a sí mismos en sus decretos, no porque fueran varios, sino porque la pluralidad lingüística transmitía una autoridad que el singular no capturaba con suficiente peso. Elohim, bajo esta lectura, sería simplemente Dios hablando en el registro más elevado posible. Esa explicación tiene coherencia interna y es perfectamente válida como marco teológico dentro de ciertas tradiciones. Pero empieza a crujir bajo presión cuando se examina el texto con mayor profundidad, porque Elohim no es el único lugar donde el Génesis recurre al plural para describir la acción divina. El capítulo 1, versículo 26, contiene una frase que ha generado siglos de debate incómodo, y dijo Elohim, hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos. Nuestra. Un plural de acción, un plural de posesión. No la majestad abstracta de una entidad que se eleva sobre el lenguaje, sino una deliberación concreta, una conversación entre varios. ¿Con quién estaba hablando? Las respuestas que la tradición ortodoxa ha propuesto son variadas y, en algunos casos, ingeniosas. Algunos intérpretes medievales sugirieron que Dios se dirigía a los ángeles, invitándolos a participar simbólicamente en la creación. Pero esa lectura tiene su propio problema. Si los ángeles coparticiparon en la creación del ser humano, ¿no les conferiría eso un grado de autoría sobre la criatura que la teología monoteísta no puede sostener sin grandes tensiones doctrinales? Otros propusieron que era la Trinidad hablando consigo misma, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en diálogo creativo, pero esa lectura es retroactiva,
proyecta una doctrina del siglo IV sobre un texto que fue redactado siglos antes de que esa doctrina existiera. Hay una tercera posibilidad, menos cómoda pero más coherente con el contexto histórico del texto, que Elohim sea un término colectivo que el Génesis heredó de una tradición anterior, más antigua y más compleja, en la que los creadores del ser humano no eran una entidad única sino un grupo. Una tradición en la que ese plural no era un artificio retórico sino una descripción funcional de quienes estaban sentados alrededor de la mesa cuando se tomó la decisión más importante de la historia de este planeta. Una tradición que, cuando rastreamos sus raíces lingüísticas y culturales, nos conduce inevitablemente hacia el mismo territorio que visitamos en la Mesopotamia sumeria. El término el, singular de Elohim, no es exclusivamente hebreo. Aparece en ugarítico, arameo, fenicio y en otras lenguas semíticas del Oriente Próximo antiguo. En el panteón cananeo, él era el nombre propio del Dios Supremo, el Padre de los dioses, el que presidía la asamblea divina. Y esa asamblea, el Consejo de los Dioses, era una institución central en la cosmología semítica de la región. No un monarca solitario sino una corte, un colegio de seres con jerarquía, funciones específicas y dinámicas internas de poder. El Génesis, en su forma más temprana, puede haber preservado ecos de esa tradición del Consejo Divino antes de que las sucesivas redacciones del texto la subordinaran a las necesidades del monoteísmo emergente. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos entre 1947 y 1956 en las cuevas de Qumrán, han añadido una dimensión adicional a este debate. Algunas variantes del texto del Deuteronomio encontradas en esos rollos difieren significativamente de la versión masorética que conocemos hoy. El versículo 32 del capítulo 32, en la versión de Qumrán, dice, cuando el Altísimo dio heredad a las naciones, cuando separó a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. La versión estándar que conocemos en la Biblia hebrea dice según el número de los hijos de Israel, una sustitución que cambia radicalmente la imagen, de un panteón de entidades divinas que tutelan a distintos pueblos a una simple referencia a las 12 tribus. Esa diferencia de una sola frase sugiere que el texto más antiguo preservaba una cosmología más cercana al politeísmo contextual semítico que al estricto monoteísmo que la tradición posterior construyó sobre él. ¿Qué significa todo esto para nuestra exploración? Significa que el camino entre Elohim y los Anunnaki no es el salto especulativo que sus detractores afirman. Hay un puente lingüístico, histórico y cosmológico que conecta a los dioses sumerios con la pluralidad implícita en el texto más sagrado de Occidente. Ese puente no prueba por sí solo que sean la misma entidad, pero sí demuestra que ambas tradiciones bebían de un mismo pozo cultural, uno en el que los creadores del ser humano eran una multiplicidad y no una singularidad. Pero hay algo más en la palabra Elohim que merece nuestra atención esta noche, algo que no suele mencionarse en las clases de teología ni en los seminarios de exégesis bíblica. El término aparece en la Biblia hebrea aplicado no solo al Dios de Israel, sino también a los dioses de otros pueblos, a los ángeles, a los espíritus de los muertos invocados por médiums y, en el libro de los Salmos, al consejo de seres divinos que Dios preside. En el Salmo 82, una de las joyas más inquietantes del canon hebreo, leemos, Elohim se levanta en la asamblea divina, en medio de los Elohim pronuncia juicio. Es una escena de tribunal celestial donde el Dios Supremo juzga a otros Elohim, seres que habían fallado en su responsabilidad de proteger a los débiles y los pobres de la tierra. Esa imagen de una asamblea de Elohim sometidos a juicio por su conducta hacia los seres humanos es, si la leemos sin los filtros de la teología institucional, una imagen sorprendentemente cercana a la que nos ofrecen los textos sumerios cuando describen las deliberaciones de los Anunnaki sobre el destino de la humanidad. En ambos casos, hay una multiplicidad de seres poderosos, en ambos casos hay jerarquía y conflicto interno, y en ambos casos los seres humanos son el objeto de decisiones que se toman sin preguntarles. Esta noche hemos abierto una grieta en la superficie de uno de los textos más estudiados del mundo. No para destruir lo que muchos consideran sagrado, sino para honrar su profundidad real, la que existe más allá de las interpretaciones oficiales que durante siglos redujeron su riqueza a un esquema más manejable. El Génesis guarda un plural que todavía resuena. Y ese plural, como veremos a medida que avancemos,
no es el único rastro que los dueños originales del relato dejaron sin borrar del todo. Antes de que existiera la primera ciudad, antes de que el primer canal de riego surcara la llanura aluvial entre el Tigris y el Éufrates, antes incluso de que hubiera un ser humano capaz de registrar lo que observaba, había un conflicto. No una guerra de espadas ni de ejércitos, sino algo más profundo y más duradero, una fractura entre dos visiones del mundo encarnadas en dos hermanos que no podían estar más cerca el uno del otro ni más irreconciliablemente separados. Sus nombres eran Enki y Enlil, y la sombra de su rivalidad cae sobre toda la historia de la humanidad como una luz dividida por un prisma que nadie pidió sostener. Los textos sumerios los presentan como hijos del mismo padre, Anu, el Señor del cielo más elevado, ese principio de autoridad remota que gobierna desde una distancia que casi parece indiferencia. Pero la similitud en el origen es lo único que comparten con facilidad. Enlil es el Señor del viento, de la tormenta y del espacio que existe entre el cielo y la tierra. Su nombre mismo lo dice, en, Señor, Lil, viento o aire. Es el Dios que organiza, que legisla, que impone el orden a través del poder y la separación. Los sumerios lo llamaban el padre de los dioses y de los hombres, pero su paternidad no era tierna, era la paternidad de quien establece las reglas y no tolera que se cuestionen. Enki es su opuesto en casi todos los sentidos que importan. Su dominio es el Apsu, las aguas subterráneas dulces que fertilizan la tierra desde abajo, invisibles y necesarias como el pensamiento mismo. Es el dios de la sabiduría, de la magia, de las artes y los oficios, de la escritura y el conocimiento. Donde Enlil controla, Enki comprende. Donde Enlil separa, Enki conecta. Y donde Enlil ve a la humanidad como un instrumento de un sistema que debe mantenerse bajo control, Enki la ve con algo que, en los textos, se parece sospechosamente al afecto, o al menos a un interés que va más allá de la simple utilidad. Esta dualidad no es accidental ni poética. Los estudiosos de la mitología comparada llevan décadas señalando que la pareja Enki-Enlil representa una de las tensiones arquetípicas más profundas de la experiencia humana, la tensión entre la ley y la compasión, entre el orden que protege y el orden que oprime, entre el poder que administra y el conocimiento que libera. Y lo fascinante, lo que hace que este conflicto trascienda su contexto mesopotámico y resuene en tradiciones que aparentemente no tienen nada que ver con él, es que ese mismo arquetipo aparece en el Génesis, en el libro de Job, en los textos gnósticos y en docenas de tradiciones míticas de culturas que no tuvieron contacto directo con Sumeria. La rivalidad entre los dos hermanos se manifiesta por primera vez de manera dramática en el mito del diluvio, del que hablaremos con mayor profundidad en un capítulo posterior. Pero sus raíces son anteriores y más íntimas. Según algunos textos sumerios, el conflicto comenzó con la misma creación del ser humano. Enlil apoyó la creación de Lulu, el ser primitivo, como solución al problema laboral de los Anunnaki menores. Pero su visión de esa criatura era estrictamente funcional, un trabajador que debía permanecer en sus límites, que no debía crecer en número más allá de lo que el sistema pudiera gestionar, que no debía adquirir el tipo de conocimiento que pudiera hacer que se preguntara por qué servía y a quién. Enki, en cambio, parece haber tenido desde el principio una relación diferente con su creación. Es el quien, según el mito de Atrasis, da al ser humano no solo la forma física sino algo más difícil de cuantificar, algo que los textos llaman el Me, ese conjunto de atributos divinos que incluye la sabiduría, el arte de gobernar, la sexualidad, el duelo, el miedo, el triunfo. En la cosmovisión sumeria, los Me no son simples dones abstractos, son los fundamentos de la civilización, los pilares sobre los que se sostiene todo lo que hace que una comunidad humana sea más que una colonia de trabajadores. Y Enki los entregó, o los filtró hacia los seres humanos, en un acto que Enlil habría considerado, sin duda, una traición al protocolo establecido. El mito de Enki y el árbol de la sabiduría tiene un paralelo tan cercano con el Génesis que resulta difícil ignorarlo sin hacer un esfuerzo deliberado. En la versión sumeria, Enki es el guardián de las aguas de la sabiduría y el conocimiento. Es el que sabe los secretos del Apsu, lo que yace debajo de la superficie visible de las cosas.
En el Génesis, la serpiente que tienta a Eva con el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal ha sido identificada por muchos intérpretes, desde los gnósticos del siglo II hasta investigadores contemporáneos de la historia antigua, con la figura de Enki. La serpiente no miente cuando dice seréis como dioses, conociendo el bien y el mal, eso es exactamente lo que el conocimiento hace. Y quien lo entrega lo hace a sabiendas de que ese acto va contra los deseos de quien administra el jardín. ¿Quién administraba el jardín? En el Génesis, la voz que prohíbe el conocimiento y que expulsa a los seres humanos cuando lo adquieren tiene, vista desde la perspectiva que estamos construyendo esta noche, el perfil inconfundible de Enlil. El Dios que teme que el ser humano se haga como uno de nosotros, esa frase del capítulo 3 del Génesis que, de nuevo, usa el plural de manera que la teología tradicional no ha explicado satisfactoriamente. El Dios que expulsa, que pone querubines con espadas de fuego para impedir el regreso. No un padre que protege, sino un administrador que clausura una instalación que ha sufrido una fuga de información. La dinámica entre Enki y Enlil se repite, con variaciones, en prácticamente todos los episodios cruciales de la historia mítica sumeria. Cuando Enlil decide que la humanidad ha crecido demasiado y hace demasiado ruido, es él quien diseña la estrategia de reducción, primero con plagas, luego con sequías, finalmente con el diluvio. Cuando Enki advierte a Utnapishtim, el Noé sumerio, lo hace en secreto y de manera oblicua, hablando a las paredes de una cabaña de juncos para que Utnapishtim pueda escuchar sin que pueda decirse que Enki violó directamente el decreto de la Asamblea Divina. Es el tipo de subterfugio que solo tiene sentido en una jerarquía donde el conocimiento es poder y compartirlo es subversión. Esta pareja de hermanos en conflicto permanente tiene ecos que llegan mucho más lejos de lo que sus nombres sugieren a primera vista. En la tradición egipcia, el conflicto entre Osiris y Set guarda resonancias estructurales notables. En la mitología persa, la tensión entre Ahura Mazda y Ahriman codifica una dualidad similar. En el gnosticismo cristiano, el demiurgo, ese creador menor que fabrica el mundo material sin comprender la plenitud del espíritu, tiene más de Enlil que de cualquier otra figura divina conocida. La idea de que el creador inmediato del mundo físico y humano no es el principio supremo del universo, sino un administrador de rango intermedio con sus propias limitaciones y sus propios intereses, es una idea que no surgió de la nada, surgió de una memoria muy antigua sobre quienes eran realmente los que tomaban las decisiones. Dos hermanos. Dos visiones. Un mismo origen y un destino completamente divergente. Enki y Enlil son el primer gran conflicto de la historia registrada, y su guerra no se libró en campos de batalla ni en los cielos estrellados que los sumerios observaban con tanta precisión. Se libró sobre nosotros, en nosotros, a través de nosotros. Y sus consecuencias, como iremos viendo, no terminaron con el fin de Sumeria ni con el silencio de las tablillas de arcilla. Siguen resonando en cada tradición que separa al Dios de la ley del Dios del amor, en cada sistema que enfrenta el control con la libertad, en cada momento en que alguien decide compartir un conocimiento que el poder preferiría mantener guardado. Hay una pregunta que muy pocas tradiciones espirituales se han atrevido a formular con total honestidad, y es esta: ¿y si no fuimos creados por amor? ¿Y si el impulso que dio origen al ser humano no fue un desbordamiento de generosidad divina sino algo más parecido a una solución de ingeniería? Esta noche vamos a sentarnos con esa pregunta sin intentar resolverla demasiado rápido, porque en su incomodidad reside una de las claves más reveladoras del misterio que estamos explorando juntos. El mito de Atrahasis es uno de los textos más antiguos y más completos que la humanidad ha producido. Inscrito en tablillas acadias que datan de alrededor del siglo XVII antes de nuestra era, aunque sus fuentes orales son considerablemente más antiguas, narra los eventos que condujeron a la creación del ser humano con una franqueza que resulta desconcertante incluso hoy. No hay ambigüedad poética ni velo simbólico que suavice su mensaje central: los seres humanos fueron fabricados porque los dioses de rango inferior estaban agotados y se negaban a seguir trabajando. La historia comienza con una imagen que, despojada de su contexto mitológico, resulta sorprendentemente mundana. Los Igigi, los Anunnaki menores asignados a las tareas físicas del mundo, llevaban generaciones cavando los grandes canales que fertilizaban la tierra,
construyendo los templos que conectaban el cielo con la superficie y realizando el trabajo pesado de mantener en funcionamiento el sistema que los grandes señores habían diseñado. Después de 40 años de labor ininterrumpida, según el texto, su paciencia se agotó. Se reunieron en la oscuridad, quemaron sus herramientas y marcharon hacia la morada de Enlil para exigir que su carga fuera redistribuida. Era, en todos los sentidos prácticos, la primera huelga de la historia registrada. Enlil, despertado en mitad de la noche por el tumulto, convocó una asamblea de emergencia. Anu bajó del cielo más alto. Enki emergió de las aguas del Apsu. Los grandes señores de los Anunnaki se reunieron a deliberar sobre qué hacer con los trabajadores en rebelión. Y fue entonces, en ese consejo de urgencia, cuando Enki propuso la solución que cambiaría el curso de todo lo que vino después. Si los Igigi se negaban a trabajar, dijo, se podía crear un ser sustituto. Un ser que tuviera la forma suficiente para realizar las tareas, la capacidad suficiente para recibir instrucciones, pero no más que eso. Un ser que llevara la carga en lugar de los dioses. El proceso de creación que describe el mito de Atrahasis merece atención detallada, porque sus detalles son los que establecen los paralelos más inquietantes con el Génesis hebreo. Enki y la diosa madre Ninhursag, también llamada Mami o Ninma en distintas versiones del texto, tomaron arcilla del Apsu, las aguas subterráneas sagradas. Sacrificaron a un dios de rango menor, cuya carne y cuya sangre fueron mezcladas con esa arcilla. Y de esa mezcla moldearon al primer Lulú, cuyo nombre en sumerio significa, según las traducciones más directas, el ser primitivo, el mezclado, el que fue hecho de dos naturalezas. La resonancia con el Génesis es inmediata y poderosa. En el segundo capítulo del libro bíblico, leemos que Dios formó al ser humano del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Arcilla animada por un principio divino, la estructura narrativa es idéntica. La diferencia está en el tono y en el contexto. El Génesis presenta ese acto como uno de amor y de propósito sagrado. El mito de Atrahasis lo presenta como un acto de gestión de recursos, una respuesta pragmática a un problema operativo. Ambos textos pueden estar describiendo el mismo evento desde ángulos radicalmente diferentes, filtrado a través de las necesidades interpretativas de las culturas que los preservaron. Pero el Lulú no era simplemente un esclavo. Y aquí es donde la historia se complica de maneras que los textos sumerios no parecen haber querido ocultar, aunque sí parecen haber querido contextualizar dentro de una narrativa de orden y necesidad. El ser humano creado por Enki y Ninhursag tenía deficiencias deliberadas. Según algunos mitos complementarios, los primeros intentos produjeron seres con malformaciones, cuerpos incompletos, mentes que no podían sostener el tipo de comprensión que los dioses poseían. Ninhursag y Enki, en una escena que algunos textos presentan casi con humor oscuro, fueron corrigiendo los errores de diseño sucesivos hasta llegar a un modelo funcional. Ese proceso de refinamiento iterativo tiene un paralelo extraordinario en la narrativa bíblica de las diferentes generaciones del Génesis, desde Adán hasta Noé y más allá, cada una con sus propias características y duraciones de vida que se acortan progresivamente, como si el modelo original fuera siendo ajustado en cada ciclo. Las edades de los patriarcas antediluvianos, que el Génesis describe en siglos, encuentran su espejo exacto en las listas de reyes sumerios que atribuyen a los monarcas anteriores al diluvio reinados de miles de años. Ambas tradiciones parecen preservar el recuerdo de una humanidad primigenia que era significativamente diferente de la actual, dotada de capacidades o longevidades que el modelo posterior no reprodujo. Lo que el proyecto Lulú revela, si lo tomamos en serio como descripción de un proceso real más que como alegoría, es una imagen de los orígenes humanos que es simultáneamente más humilde y más extraordinaria que la que las religiones convencionales ofrecen. Más humilde porque sugiere que no fuimos el objetivo central de la creación sino su instrumento secundario. Y más extraordinaria porque implica que llevamos en nosotros la esencia de algo que los propios creadores consideraban suficientemente valioso como para incorporarlo en su diseño, la chispa del Dios sacrificado, el me que Enki nos transmitió, esa capacidad de comprender, crear y preguntarnos por nuestra propia naturaleza que ningún animal puramente funcional debería necesitar. La pregunta que esta narrativa planta en el centro de nuestra reflexión es una que sigue sin respuesta definitiva: ¿se salieron los creadores de su propio plan?
¿crearon algo que terminó siendo más de lo que querían? Los textos sumerios sugieren que sí, que la humanidad creció, se multiplicó, adquirió conocimiento y generó un nivel de actividad y de ruido, esa metáfora recurrente en los textos acadios, que los Anunnaki no habían anticipado y que Enlil, en particular, encontraba cada vez más perturbador. El ser que fue diseñado para resolver un problema se había convertido en uno nuevo y más difícil de gestionar. Hay algo en esa narrativa que resuena profundamente con la experiencia humana de crear. Los ingenieros, los escritores, los padres saben que las cosas que se crean con intención específica frecuentemente desarrollan una vida propia que supera y a veces contradice los propósitos originales de su creación. Si los Anunnaki enfrentaron esa paradoja en escala cósmica, su respuesta, intentar contener, reducir y finalmente eliminar lo que habían generado, es una respuesta que la historia humana conoce demasiado bien. Es la respuesta de quien confundió la herramienta con la amenaza. Esta noche hemos mirado de frente una de las hipótesis más perturbadoras que la historia alternativa ha puesto sobre la mesa. No como verdad inamovible, sino como posibilidad que merece ser considerada con seriedad, porque los textos que la sostienen son reales, antiguos y lo suficientemente detallados como para exigir algo más que el descarte por incomodidad. El Lulú está en nosotros. La pregunta es si seguimos siendo el esclavo primitivo del diseño original, o si algo en ese proceso, alguna variable que los creadores no calcularon del todo, nos convirtió en otra cosa enteramente. Cierra los ojos por un momento e imagina un jardín. No cualquier jardín, sino el jardín, ese espacio primordial que la memoria colectiva de Occidente ha pintado durante milenios con los colores de la abundancia y la inocencia perdida. Árboles cargados de frutos, ríos que brotan de una fuente única y se dividen en brazos que riegan la tierra en todas las direcciones del mundo, animales que conviven sin depredación, un aire perpetuamente templado que no exige ni el frío ni el calor extremos. El Edén tal como la tradición lo concibe es el arquetipo universal del paraíso, el lugar donde todo estaba bien antes de que algo saliera irremediablemente mal. Pero ¿y si ese jardín no era lo que nos han enseñado a ver? ¿Y si la imagen del paraíso es una capa narrativa, hermosa y funcionalmente necesaria para ciertas tradiciones, que cubre una realidad más austera y más reveladora? Esta noche vamos a mirar el Edén no con los ojos del creyente ni del escéptico, sino con los ojos del investigador que toma el texto en serio, con toda su literalidad, incluyendo los detalles que normalmente se pasan por alto porque resultan incómodos dentro del marco interpretativo convencional. El Génesis describe el jardín del Edén con una especificidad geográfica que llama la atención. Se menciona que estaba situado en el oriente, que de él brotaba un río que se dividía en el Pisón, el Gión, el Hiddekel, identificado con el Tigris, y el Éufrates. Dos de esos ríos son perfectamente identificables y apuntan sin ambigüedad a la región de Mesopotamia, el mismo territorio donde florecieron las ciudades sumerias, donde se escribieron las tablillas del Enuma Elish y del mito de Atrahasis, donde los Anunnaki construyeron sus primeros asentamientos según los textos cuneiformes. El Edén bíblico y la tierra de los dioses sumerios comparten no solo una narrativa estructural, sino una geografía que los textos mismos nos indican con una precisión que no puede ser accidental. Lo que el Génesis describe como un jardín tiene, cuando se lee sin los filtros de la interpretación teológica tradicional, las características funcionales de un recinto cerrado. Tiene límites, tiene un propósito específico para sus habitantes humanos, tiene una restricción central que define la naturaleza de la relación entre los que viven dentro y los que establecen las reglas. El ser humano es colocado en él para que lo labrara y lo guardara, una descripción que en hebreo usa los verbos abad, trabajar o servir, y chamar, custodiar o vigilar. No son los verbos de quien habita con plena libertad un espacio que le pertenece. Son los verbos de quien ha sido asignado a una función dentro de un sistema que otros diseñaron. La restricción central del Edén es, por supuesto, el árbol del conocimiento del bien y del mal. De todo árbol del jardín podrás comer libremente, dice la voz divina al ser humano recién creado, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Esta advertencia ha sido interpretada durante milenios como una prueba de obediencia, una lección sobre los límites de la criatura frente al Creador, una metáfora de la soberbia que conduce a la caída.
pero examinada desde la perspectiva que hemos ido construyendo juntos, revela una lógica diferente y considerablemente más perturbadora. ¿Por qué querría un creador que ama a su criatura mantenerla alejada del conocimiento? La respuesta teológica tradicional es que el conocimiento sin madurez espiritual conduce al daño, que hay una sabiduría en la restricción que el ser humano, en su estado inicial, no podía comprender. Es una respuesta válida en su propio marco. Pero hay otra respuesta posible, una que los textos sumerios hacen explícita donde el Génesis solo la insinúa, que el conocimiento era precisamente lo que transformaría a la herramienta en algo que ya no podría ser administrado con la misma facilidad. Que quien controlaba el acceso al conocimiento controlaba, en última instancia, a quien dependía de su ignorancia para mantenerse dentro de los límites asignados. La serpiente del Génesis ha sido identificada con el mal, con Satanás, con la tentación y la traición desde los primeros días de la interpretación cristiana. Pero el texto original hebreo no la presenta así. La llama simplemente el más astuto de todos los animales del campo, y la palabra hebrea usada, erem, significa también desnudo, como el mismo término aplicado a los humanos en el versículo inmediatamente anterior. Hay un juego de palabras en el original que sugiere una continuidad entre la condición de los humanos y la naturaleza de la serpiente que las traducciones y las interpretaciones posteriores han tendido a oscurecer. Y cuando la serpiente habla, no miente. Dice que si comen del árbol sus ojos se abrirán y serán como los dioses, conociendo el bien y el mal. Y el texto mismo confirma, en el capítulo 3, versículo 22, que eso es exactamente lo que ocurrió. He aquí que el hombre se ha vuelto como uno de nosotros. Ese nosotros de nuevo. El plural que reaparece en el momento más crítico del relato, cuando la entidad o las entidades que administran el jardín reconocen entre sí que algo ha cambiado en la criatura que crearon. Y la respuesta a ese cambio no es de alegría paternal, no es la celebración del maestro que ve a su discípulo alcanzar la comprensión. Es urgencia y es exclusión. Ahora, para que no extienda su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. La frase queda incompleta en el texto, interrumpida por la acción, como si la deliberación se diera paso al movimiento rápido antes de que la situación se agravara aún más. Los querubines son colocados en la entrada del jardín con una espada de fuego que gira en todas las direcciones. El recinto ha sido clausurado. La conexión con los textos sumerios aquí es multilayeret, de múltiples capas. En la tradición mesopotámica, los Anunnaki tenían espacios sagrados delimitados, los Edin, que en sumerio significa las llanuras o las tierras fértiles, palabra de la que algunos investigadores lingüísticos derivan el propio término hebreo Edén. Esos espacios eran administrados, tenían acceso restringido, y la relación entre los seres humanos y los seres superiores que los habitaban estaba codificada en términos de servicio y obediencia ritual. Los templos sumerios no eran solo lugares de culto, eran, según los propios textos, las residencias terrestres de los dioses, los puntos de contacto entre el plano de los Anunnaki y el plano humano, con sus propias jerarquías de acceso y sus propios protocolos de interacción. Lo que el relato del Edén preserva, en su estructura narrativa más desnuda, es la memoria de una relación asimétrica entre los creadores y la creación, una relación donde el conocimiento era el bien más controlado, donde la expansión de las capacidades humanas era percibida como una amenaza al equilibrio del sistema, y donde la transgresión de los límites establecidos tenía consecuencias que se medían no en términos morales abstractos sino en términos de gestión práctica de una población que había adquirido algo que no estaba en el diseño original. No estamos diciendo esta noche que el Edén no fue también un lugar de belleza y de cuidado. Las dos cosas pueden ser verdad simultáneamente, un espacio de abundancia que era también un espacio de control, una provisión que era también una contención. Las instituciones humanas más sofisticadas funcionan exactamente de esa manera, combinando el beneficio real con la dependencia estructural de manera que los beneficiados raramente perciben los segundos mientras disfrutan de los primeros. Quizás el jardín del Edén fue la primera de esas instituciones. Quizás la memoria de haber vivido dentro de sus muros y de haber sido expulsados de él es la herida original que ninguna civilización humana ha terminado de sanar. El agua lo cubre todo. No hay horizonte, no hay tierra, no hay punto de referencia que permita distinguir dónde termina el cielo y dónde comienza el abismo.
Solo el sonido del agua, omnipresente y total, como si el universo hubiera decidido borrarse a sí mismo y empezar desde cero. El diluvio universal es quizás el mito más extendido de la historia humana, presente en más de 200 tradiciones culturales distintas repartidas por todos los continentes, desde las llanuras mesopotámicas hasta las costas de la Polinesia, desde los Andes hasta las estepas de Asia Central. Esa universalidad no es un accidente. Es una señal. Y lo que esa señal indica, cuando se examina con atención, no es simplemente la memoria colectiva de una catástrofe natural de proporciones extraordinarias, aunque esa posibilidad no puede descartarse. Lo que indica es algo más específico y más perturbador, que en prácticamente todas las versiones del mito hay una voluntad detrás del agua. No una fuerza ciega de la naturaleza, sino una decisión, tomada por alguien con poder suficiente para ejecutarla y con motivos que los textos, si se leen sin las capas de interpretación piadosa que los cubren, no tienen ningún pudor en revelar. Volvamos al mito de Atrahasis, que ya conocemos de capítulos anteriores, porque es en este texto donde el diluvio encuentra su contexto más explícito y más revelador. Recordemos que el ser humano había sido creado como solución al problema laboral de los Anunnaki menores. Pero la solución tenía un defecto de diseño que sus creadores no habían anticipado completamente: se multiplicaba. Y no solo se multiplicaba en número, sino en ruido, en actividad, en presencia sobre la tierra. El texto acadio usa una metáfora que ha fascinado a los filólogos durante décadas: la humanidad era tan ruidosa que Enlil no podía dormir. Esa imagen, un dios perturbado en su descanso por el bullicio de los seres que él mismo ayudó a crear, puede leerse como metáfora de la expansión demográfica y cultural que superó las expectativas del sistema original. La humanidad había crecido más allá de los parámetros del diseño, había desarrollado civilizaciones, lenguajes, rituales propios, una complejidad que el modelo del Lulú trabajador no contemplaba. Y Enlil, el administrador, el señor del orden establecido, lo percibía no como un logro sino como una amenaza al equilibrio que él consideraba su responsabilidad mantener. Lo que siguió fue, según el mito de Atrahasis, un proceso de reducción por etapas que anticipa el diluvio como solución final después de que las soluciones parciales fracasaran. Enlil primero envió plagas que diezmaron la población humana. Cuando la humanidad se recuperó, envió sequías. Cuando la humanidad superó también eso, recurrió al hambre. En cada ocasión, Enki intervenía de manera oblicua, susurrando a los sacerdotes los rituales y los conocimientos necesarios para superar la calamidad. Era un juego de obstáculos y salidas de emergencia que se repetía con la lógica implacable de dos voluntades opuestas actuando sobre el mismo tablero. Finalmente, Enlil logró que la asamblea de los grandes Anunnaki aprobara la solución definitiva: el diluvio. Y aquí el texto revela algo que cambia radicalmente el tono de toda la narrativa. La decisión fue tomada en secreto. Los dioses juraron no advertir a ningún ser humano de lo que se aproximaba. Era, en todos los sentidos operativos del término, una operación de extinción programada, un reinicio del sistema humano para que la nueva versión fuera más manejable que la anterior. El secreto era parte esencial del plan, porque sin él la criatura podría prepararse, resistir o escapar. Enki no rompió el juramento directamente. Los textos sumerios y acadios son cuidadosos en este punto, quizás porque el escriba que los preservó entendía la importancia de esa distinción. Enki no habló con Utnapishtim, el equivalente sumerio de Noé, cara a cara. En cambio, se dirigió a los muros de la cabaña de juncos donde Utnapishtim dormía, y habló al muro como si éste fuera el destinatario de sus palabras. Muro de juncos, escucha. Hombre de Surukpak, hijo de Ubar-Tutú, destruye tu casa, construye un barco. Era una ficción jurídica perfectamente calculada. Técnicamente, Enki no había violado el juramento. Prácticamente, había salvado a la humanidad de la extinción total. El paralelismo con el Génesis es, una vez más, de una precisión que detiene el aliento. En la versión bíblica, es Dios quien advierte a Noé y le da las instrucciones precisas para construir el arca, las dimensiones exactas en codos, los materiales, el número de animales de cada especie, la distribución de los pisos. La diferencia fundamental entre las dos versiones es que en el Génesis hay un solo Dios que toma tanto la decisión de destruir como la de salvar,
mientras que en la versión sumeria esas dos voluntades están encarnadas en dos seres distintos con motivaciones opuestas. En el Génesis, la tensión está internalizada dentro de una única divinidad. En los textos sumerios, está externalizada en el conflicto entre hermanos. Esta diferencia estructural es precisamente lo que algunos investigadores consideran la evidencia más sólida de que el Génesis hebreo es una reelaboración monoteísta de un material mitológico más antiguo y más plural. El proceso de edición habría consistido en tomar la dualidad en Enki, la voluntad destructora y la voluntad preservadora, y fundirlas en una sola figura divina que contiene ambos impulsos. El resultado es un relato teológicamente más coherente con el monoteísmo emergente, pero narrativamente más tenso, porque el mismo ser que decide destruir también decide salvar, y la motivación de ese giro no queda completamente explicada dentro del texto bíblico. Hay otro elemento del relato del diluvio que merece nuestra atención esta noche, y es lo que ocurre después de las aguas. En el mito de Atrahasis, cuando Utnapishtim ofrece sacrificios al salir del barco, los dioses se agolpan sobre ellos como moscas, hambrientos porque durante el diluvio no habían tenido ofrendas de los humanos que habían eliminado. Esa imagen, cruda y casi cómica, revela algo que los textos no intentan ocultar: los dioses necesitaban a los humanos tanto como los humanos necesitaban a los dioses, o quizás más. El sacrificio, la ofrenda, el ritual de alimentación de lo divino era un componente funcional de la relación, no solo una expresión de gratitud. Enlil había cortado su propia fuente de sustento junto con el ruido que lo molestaba. Cuando Enlil ve que la humanidad sobrevivió gracias a la intervención de Enki, su reacción inicial es de furia. Tarro Anki lo confronta con una lógica que el texto preserva con notable claridad: si querías reducir a la humanidad, había métodos más precisos que la extinción total. Podías haber enviado un depredador. Podías haber reducido la fertilidad. La masacre indiscriminada era, en términos de gestión de recursos, un error estratégico tan grave como la propia sobrepoblación que intentaba corregir. Es, si lo pensamos con calma, el argumento de quien conoce el sistema mejor que quien lo gobierna. El diluvio, visto desde esta perspectiva, no es solo un evento cosmológico ni una purificación moral. Es el punto de máxima tensión en una guerra de facciones que lleva capítulos desarrollándose ante nuestros ojos. Es el momento en que Enlil llevó su política de control hasta su conclusión más extrema, y en que Enki demostró que había una voluntad diferente actuando dentro del mismo sistema, una voluntad dispuesta a arriesgar su posición en la jerarquía para preservar lo que había ayudado a crear. Las aguas del diluvio no solo inundaron la tierra. Inundaron también la relación entre los dos grandes señores de los Anunnaki, y lo que quedó después, cuando las aguas bajaron, nunca volvió a ser exactamente lo mismo. Imagina que de repente, en mitad de una conversación, las palabras de la persona que tienes frente a ti dejaran de tener sentido. No porque ella haya cambiado lo que dice, sino porque el código que compartíais, ese sistema invisible de sonidos y significados que construye el puente entre dos mentes, simplemente hubiera desaparecido. Estarías frente a otro ser humano, físicamente idéntico a ti, con los mismos gestos y las mismas expresiones, pero separado por un abismo que ningún esfuerzo de voluntad podría cruzar. Eso es lo que el episodio de la Torre de Babel describe, y es, si lo pensamos con cuidado, uno de los actos de ingeniería social más radicales que ningún texto antiguo haya registrado jamás. El relato del Génesis es conocido en sus líneas generales incluso por quienes nunca han leído la Biblia con atención. La humanidad, reunida en un único lugar y hablando una única lengua, decide construir una torre que llegue hasta los cielos. La entidad o entidades divinas que observan el proyecto desde arriba, y que de nuevo usan el plural en su deliberación, deciden intervenir. Descendamos, dice el texto, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. El proyecto es abandonado, la humanidad se dispersa por toda la tierra, y la unidad lingüística que la hacía capaz de ese esfuerzo colectivo desaparece para siempre. O al menos, eso es lo que el texto parece afirmar. La pregunta que el relato planta y que raramente se formula con suficiente directeza es esta: ¿por qué? ¿Qué amenaza representaba exactamente una torre o un proyecto de construcción colectiva para seres que, según la misma tradición, habían creado el universo con la palabra?
La respuesta que el propio texto ofrece, en el capítulo 11, versículo 6, es sorprendentemente honesta en su literalidad. He aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. No es una preocupación moral, no es un juicio sobre la soberbia de los constructores. Es una evaluación de capacidad. Si permanecen unidos y con un lenguaje común, no habrá límite para lo que puedan conseguir. Esa frase es, en el contexto de todo lo que hemos explorado juntos en estos capítulos, extraordinariamente reveladora. El ser humano unificado, el ser humano que comparte un código lingüístico y puede coordinar su pensamiento y su acción a escala colectiva, es percibido como una amenaza por quien administra el sistema. No porque vaya a dañar a nadie, no porque el proyecto de la torre sea intrínsecamente maligno, sino porque la capacidad humana sin fragmentación es impredecible, incontrolable, capaz de alcanzar lo que sus administradores prefieren mantener fuera de su alcance. La dispersión lingüística no es un castigo en el sentido moral del término. Es una medida de gestión de riesgos. Los textos sumerios, una vez más, ofrecen un contexto que ilumina el relato bíblico desde un ángulo diferente. Existe un texto sumerio conocido como Enki y el orden del mundo o, en algunas versiones, la Edad de Oro, que describe una época primordial en que toda la humanidad hablaba una sola lengua y vivía en armonía bajo la tutela de los dioses. La ruptura de esa unidad lingüística es descrita en los textos acadios como un evento deliberado, asociado a la confusión introducida por Enki, aunque aquí el rol de Enki es más ambiguo que en otros episodios, ya que algunos textos lo presentan como el agente de la dispersión y otros como quien intentó preservar ciertos conocimientos a través de ella. La pluralidad de lenguas, en la cosmología mesopotámica, no era el estado natural de la humanidad sino el resultado de una intervención que alteró un equilibrio previo. Hay una dimensión de este episodio que va más allá de la narrativa mítica y que conecta con lo que los lingüistas y antropólogos han documentado sobre la relación entre el lenguaje y el poder. El lenguaje no es solo un medio de comunicación. Es la arquitectura del pensamiento, el sistema operativo sobre el que corre toda la cognición compleja. Fragmentar el lenguaje de una comunidad humana no es simplemente impedir que sus miembros se hablen entre sí. Es fragmentar su capacidad de construir modelos compartidos de la realidad, de coordinar acciones a largo plazo, de transmitir conocimiento acumulado de generación en generación con la misma fidelidad que permite en una sola lengua. Es, en el sentido más técnico y más profundo del término, una operación cognitiva, un rediseño de las capacidades colectivas de la especie. Y esa operación tuvo consecuencias que todavía vivimos. La humanidad dispersa que el Génesis describe después de Babel no tardó en desarrollar no solo lenguas distintas sino cosmologías distintas, sistemas de valores distintos, definiciones distintas de quiénes son el nosotros y quiénes son nosotros. La tribalización cultural que siguió a la dispersión lingüística es el sustrato de prácticamente todos los conflictos que la historia humana ha registrado desde entonces. Pueblos que no pueden entenderse tienden a desconfiar los unos de los otros, y pueblos que desconfían tienden a competir en lugar de colaborar. Si el objetivo de la dispersión era reducir la capacidad humana de organizarse a escala global, el resultado a lo largo de los milenios ha sido, en términos operativos, un éxito notable. Pero hay algo más en el episodio de Babel que merece nuestra atención esta noche, y es lo que implica sobre la naturaleza del proyecto que la humanidad estaba intentando construir. El texto dice que querían edificar una torre con la cima en los cielos. Las interpretaciones tradicionales leen esto como una metáfora de soberbia, el deseo humano de igualarse a Dios. Pero en el contexto de la cosmología mesopotámica, los zigurats, esas torres escalonadas que dominaban el horizonte de las ciudades sumerias y babilónicas, no eran expresiones de arrogancia. Eran tecnología ritual. Eran el dispositivo arquitectónico diseñado para facilitar el contacto entre el plano humano y el plano de los Anunnaki, el equivalente funcional de una antena, un punto de acceso al sistema de comunicación que conectaba la Tierra con quienes la administraban desde arriba. Si esa interpretación es correcta, lo que la humanidad unificada estaba construyendo en Babel no era un monumento a su propia grandeza sino un intento de restablecer, por medios propios y sin permiso, el canal de comunicación con sus creadores.
Y eso, dentro de la lógica de control que hemos ido trazando a lo largo de estos capítulos, es exactamente el tipo de iniciativa que un sistema de administración querría interrumpir. No porque la comunicación fuera imposible, sino porque una comunicación iniciada desde abajo, sin intermediarios, sin la mediación del sacerdocio autorizado, sin las restricciones del protocolo establecido, era fundamentalmente diferente de una comunicación controlada desde arriba. Era la diferencia entre una red centralizada y una red distribuida, y quien administra el sistema siempre prefiere la primera. La dispersión de lenguas que siguió a Babel fue también, paradójicamente, la condición que hizo posible la diversidad cultural que hoy consideramos una de las riquezas más extraordinarias de la experiencia humana. Los miles de lenguas que han existido sobre la Tierra, cada una con su gramática única, su fonología propia, su manera particular de recortar la realidad en categorías y nombrarlas, son el resultado involuntario de una operación diseñada para limitar. La humanidad, fragmentada y dispersa, encontró en esa fragmentación misma la semilla de una creatividad que ningún sistema de control podría haber predicho completamente. Y quizás eso también forma parte de una historia más larga que todavía estamos viviendo, una en la que la herramienta diseñada para servir encontró en su propia dispersión las condiciones para algo que sus administradores no habían contemplado en el diseño original. Hay un pasaje en el Génesis que durante siglos ha incomodado a teólogos, intérpretes y lectores por igual, no porque sea oscuro o ambiguo, sino precisamente porque es demasiado claro. Aparece en el capítulo 6, apenas antes de que comience el relato del diluvio, como si el texto mismo quisiera explicar el contexto que hizo necesaria esa catástrofe. Son solo versículos, pero en esas pocas líneas se condensa uno de los misterios más profundos y más persistentemente ignorados de toda la tradición bíblica. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Y de esas uniones nacieron los Nefilim, los gigantes, los héroes de la antigüedad, los hombres de renombre. ¿Quiénes eran exactamente los hijos de Dios de ese pasaje? Es una pregunta que la tradición teológica ha respondido de maneras que revelan, quizás más que cualquier otra cosa, la incomodidad de ciertas instituciones frente a las implicaciones más literales de sus propios textos sagrados. La interpretación dominante en el judaísmo rabínico tardío y en el cristianismo medieval era que los hijos de Dios eran simplemente los descendientes piadosos de Set, el tercer hijo de Adán, que se mezclaron con las descendientes impías de Caín. Es una lectura que neutraliza perfectamente la perturbación del texto, pero que requiere ignorar sistemáticamente lo que la expresión hebrea Bene Ya Elohim, hijos de los Elohim, significa en todos los demás contextos donde aparece en la Biblia hebrea, donde se refiere invariablemente a seres de naturaleza divina o sobrehumana. Los rollos del Mar Muerto y los textos apócrifos que las tradiciones oficiales excluyeron del canon no tienen ese pudor interpretativo. El libro de Enoc, uno de los textos más extraordinarios de la literatura judía antigua, conservado completo en su versión etíope y parcialmente en los fragmentos de Qumrán, narra con una riqueza de detalle que contrasta con la austeridad del Génesis toda la historia de lo que llama los vigilantes, en hebreo los Irim, los que observan, los que no duermen. Eran, según Enoc, 200 seres de naturaleza angélica o divina que descendieron al monte Hermón en los días de Jared, padre de Enoc, y tomaron esposas humanas en un acto de transgresión deliberada que el texto califica explícitamente de rebelión contra el orden establecido. Su líder se llamaba Shem Yasa, y los textos describen cómo reunió a sus compañeros y les hizo jurar en conjunto antes de descender, porque ninguno quería ser el único responsable de lo que sabían que era una violación de los protocolos que regían la relación entre los seres superiores y la humanidad. Había en ese juramento colectivo la conciencia clara de que estaban cruzando una línea que no debía cruzarse y que las consecuencias serían graves. La transgresión era doble: por un lado, la unión física con seres humanos. Por otro, y quizás más importante desde la perspectiva de la narrativa de control que hemos ido construyendo, la transmisión de conocimientos que los seres humanos no debían poseer todavía. El libro de Enoc enumera con precisión inquietante que enseñó cada uno de los vigilantes a la humanidad. Shem Yasa enseñó encantamientos y el corte de raíces. Armaros enseñó a resolver encantamientos. Baraquiel enseñó astrología. Cocabiel enseñó los presagios de las estrellas. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes.
Araquiel enseñó las señales de la tierra. Shamsiel enseñó las señales del sol. Sariel enseñó el curso de la luna. Y Azazel, quizás el más inquietante de todos, enseñó a los hombres a fabricar espadas, escudos, corazas y armas de guerra, y a las mujeres el arte de la seducción, el uso de ornamentos y cosméticos, la tintura de las cejas. Conocimientos que, en conjunto, transformaban radicalmente la capacidad humana de actuar sobre el mundo y sobre sí misma. Esta lista de transmisiones de conocimiento es, desde la perspectiva de nuestro viaje, extraordinariamente significativa. No son conocimientos arbitrarios. Son precisamente los tipos de conocimiento que un sistema de control querría mantener fuera del alcance de la criatura administrada. La astronomía que permite calcular ciclos y predecir eventos sin depender de los intermediarios sacerdotales, la metalurgia que permite fabricar armas y herramientas de poder, el conocimiento de los ciclos naturales que permite la autonomía agrícola y ritual. Los vigilantes no transgredieron simplemente al mezclarse con los humanos. Transgredieron al empoderarlos con las herramientas cognitivas y técnicas que habrían alterado fundamentalmente el equilibrio de poder entre la especie administrada y sus administradores. Y los Nefilim, los hijos de esas uniones entre vigilantes y mujeres humanas, son en todos los textos que los describen seres que no encajan del todo en ninguna categoría existente. El término hebreo Nefilim ha sido traducido de maneras diversas: los caídos, los que hacen caer, los gigantes. La Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento realizada en el siglo III antes de nuestra era, los traduce como gigantes, enfatizando el aspecto físico de su diferencia. Pero los textos los describen también como seres de naturaleza dual, ni completamente divinos ni completamente humanos, atrapados en una existencia intermedia que los hacía peligrosos e imprevisibles de maneras que los puramente humanos o los puramente divinos no lo eran. Los textos de Enoc describen la reacción de los grandes seres celestiales ante lo que los vigilantes habían hecho con una imagen que resuena con todo lo que hemos visto en capítulos anteriores. Rafael, Miguel, Gabriel y Saracael contemplaron la tierra y vieron la sangre derramada, la violencia que los Nefilim habían desatado, el sufrimiento de los seres humanos bajo la depredación de esas criaturas híbridas, y llevaron la queja ante el trono del anciano de los días. La respuesta fue la condena de los vigilantes, el encarcelamiento de Chem y Asa y sus compañeros bajo las colinas de la tierra, y la orden de que los Nefilim se destruyeran mutuamente antes de que el diluvio borrara lo que quedara de ellos. El diluvio, visto desde esta perspectiva adicional, no era solo una respuesta al ruido humano que perturbaba a Enlil. Era también la solución al problema creado por la rebelión de los vigilantes, una doble limpieza que resolvía dos transgresiones con un solo mecanismo. La conexión entre los vigilantes del libro de Enoc y los Anunnaki de los textos sumerios es una de las que más atención ha recibido en los estudios de mitología comparada de las últimas décadas. Los Anunnaki que del cielo a la tierra vinieron, los seres que interactuaron directamente con la humanidad primitiva y que le transmitieron los conocimientos fundacionales de la civilización, los que enseñaron escritura, astronomía, arquitectura, agricultura, comparten con los vigilantes de Enoc no solo la estructura narrativa básica sino detalles específicos que resultan difíciles de atribuir a la coincidencia. En ambos casos hay seres superiores que descienden, que interactúan con los humanos de maneras que van más allá del protocolo establecido, que transmiten conocimientos que transforman a la especie, y que generan como consecuencia una respuesta punitiva desde los niveles más altos de la jerarquía. Pero hay una diferencia de énfasis que vale la pena señalar. Los textos sumerios presentan la transmisión de conocimiento como un don, quizás controvertido pero fundamentalmente benéfico, el acto de Enki que eleva a la humanidad. Los textos de Enoc la presentan con mayor ambivalencia, mezclada con violencia y con una desestabilización del orden que tuvo consecuencias devastadoras. Quizás esa diferencia refleja la perspectiva desde la que cada tradición contó la historia, la perspectiva del benefactor o la perspectiva del sistema que vio perturbado su equilibrio. Quizás ambas tienen algo de verdad, porque los conocimientos que liberan y los que destruyen son con frecuencia los mismos, y lo que determina cuál de esas posibilidades se realiza es el contexto en que se reciben y quién tiene la madurez para usarlos sin que se conviertan en un arma. Los Nefilim desaparecieron de la historia oficial con el diluvio, pero no de la memoria.
En el libro de los Números, los espías que Moisés envía a Canaán regresan aterrados describiendo a los habitantes de la tierra como gigantes, como Nefilín, ante los cuales ellos se sentían como langostas. En el libro de Josué, los últimos vestigios de esas estirpes son exterminadas sistemáticamente durante la conquista de Canaán. La memoria de los híbridos, de los que nacieron de dos naturalezas y no pertenecían completamente a ninguna, persiste en los textos mucho después de que el diluvio supuestamente los eliminó. Como si la humanidad no pudiera terminar de olvidar que hubo un momento en que la frontera entre lo humano y lo divino fue cruzada, y que las consecuencias de ese cruce todavía vivían entre nosotros. Hemos recorrido un camino largo esta noche, y en las noches anteriores. Hemos visitado las tablillas de arcilla de Nippur, hemos examinado el plural incómodo del Génesis, hemos seguido el conflicto entre Enki y Enlil a través del diluvio y la dispersión, hemos escuchado la historia de los vigilantes y los Nefilim. Y si has estado prestando atención, habrás notado que todas esas piezas apuntan hacia una misma encrucijada, el punto donde convergen todas las rutas de este misterio y donde debemos detenernos a formular la pregunta que hemos estado aplazando con deliberación hasta tener suficiente contexto para hacerle justicia. ¿Son los Elohim y los Anunnaki el mismo grupo de seres, o son facciones distintas de una realidad más amplia y más compleja? No es una pregunta que tenga una respuesta única y definitiva, y sería una traición a la inteligencia de quien nos acompaña pretender que la tiene. Lo que sí podemos hacer esta noche, con todo el material que hemos acumulado, es examinar las dos grandes hipótesis con la honestidad que merecen, pesar sus evidencias, señalar sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y dejar que quien escucha forme su propio criterio sobre cuál de ellas, o qué combinación de ellas, resulta más coherente con la totalidad de los datos disponibles. Ese es, al final, el único método que respeta tanto la complejidad del problema como la capacidad del explorador. La primera hipótesis es la de la identidad, la que propone que Elohim y Anunnaki son simplemente dos nombres para la misma realidad, vistos desde dos culturas que experimentaron los mismos eventos y los codificaron en sistemas narrativos diferentes. Bajo esta lectura, no hay dos grupos distintos sino uno solo, y la aparente diversidad entre los textos sumerios y los hebreos refleja diferencias de perspectiva, de énfasis teológico y de contexto histórico, no diferencias en la naturaleza de los seres descritos. Los paralelismos estructurales que hemos documentado a lo largo de estos capítulos, la creación del ser humano de arcilla, el diluvio con su héroe sobreviviente, el jardín con su árbol prohibido, la dispersión lingüística, serían la evidencia más sólida de esta hipótesis, una misma historia contada dos veces. Esta hipótesis tiene un sustento filológico e histórico considerable. Sabemos con certeza que los hebreos vivieron en Mesopotamia durante el periodo de la cautividad babilónica, entre los siglos 7 y 6 antes de nuestra era, y que tuvieron acceso directo a los textos y tradiciones sumerias y acadias que llevaban siglos circulando en esa región. Sabemos que el Génesis, en su forma definitiva, fue redactado o compilado durante o después de ese periodo. Y sabemos que los escribas hebreos eran intelectualmente sofisticados y perfectamente capaces de adaptar materiales de otras tradiciones a su propio marco teológico, transformando el politeísmo funcional de los textos mesopotámicos en un monoteísmo que presentaba esa pluralidad original como distintos aspectos o atributos de una única divinidad. Bajo este modelo, la tensión entre Enki y Enlil no sería una guerra entre dos seres distintos sino la misma tensión que el Génesis internaliza dentro de un Dios único que destruye con el diluvio y salva con el arca, que prohíbe el conocimiento y sin embargo crea al ser humano a su imagen. La dualidad que los sumerios proyectaban en dos personajes separados, los hebreos la comprimieron en uno solo, preservando la tensión pero cambiando su arquitectura narrativa. Es un proceso de síntesis teológica que las tradiciones religiosas repiten con frecuencia cuando absorben materiales de culturas vecinas. La segunda hipótesis es la de la pluralidad conflictiva, y es considerablemente más perturbadora en sus implicaciones. Propone que los Elohim y los Anunnaki no son simplemente dos nombres para el mismo grupo sino que designan facciones diferentes, quizás razas o linajes distintos dentro de una categoría más amplia de seres superiores, que tenían objetivos diferentes respecto a la humanidad y que compitieron activamente por el control de la especie que habían creado o contribuido a crear. Bajo esta lectura, la historia humana primitiva no transcurrió bajo la tutela de una sola voluntad, ni siquiera de una sola jerarquía coherente,
sino en el campo de batalla de un conflicto cuyas líneas de fractura corrían directamente a través de nuestra propia naturaleza. La evidencia textual para esta hipótesis es más difusa pero no por ello menos sugestiva. Los textos sumerios más antiguos describen a los Anunnaki como una clase específica de seres dentro de un panteón más amplio, con relaciones complejas con otras categorías de entidades divinas. Los textos hebreos más tardíos, especialmente los apócrifos y los textos de Qumrán, describen conflictos entre distintos grupos de seres celestiales que no se reducen simplemente a la oposición entre Dios y sus ángeles rebeldes. El libro de Enoc, el libro de los jubileos, y los fragmentos del libro de los gigantes describen un cosmos más poblado y más conflictivo que el que las versiones canónicas preservan, un cosmos donde distintos grupos de entidades superiores tienen distintas agendas respecto a la humanidad y actúan en consecuencia. Hay también evidencia lingüística que apoya la distinción. El término Elohim, como exploramos en el tercer capítulo de nuestro viaje, aparece en los textos hebreos aplicado a distintos tipos de seres, no solo al Dios supremo de Israel sino también a los dioses de otros pueblos, a los espíritus de los muertos, a los miembros del Consejo Celestial que Dios preside y juzga en el Salmo 82. Esa variedad de aplicaciones sugiere que Elohim era un término genérico para una clase de seres, no el nombre propio de una entidad específica. Y si es un término genérico, entonces la pregunta no es si los Elohim y los Anunnaki son los mismos, sino si pertenecen a la misma clase, y dentro de esa clase, si constituyen facciones con intereses alineados o divergentes. La hipótesis de la pluralidad conflictiva encuentra su formulación más desarrollada en la tradición gnóstica de los primeros siglos de nuestra era, esa corriente extraordinariamente heterogénea de pensamiento religioso que floreció en el Mediterráneo oriental entre los siglos I y IV y que la ortodoxia cristiana emergente suprimió con una eficiencia que, durante más de 1500 años resultó bastante efectiva. Los gnósticos distinguían entre el demiurgo, el creador del mundo material, y el Dios verdadero, el principio espiritual supremo que el demiurgo desconocía o ignoraba deliberadamente. El demiurgo y sus arcontes, sus ministros y ejecutores, administraban el mundo material y mantenían a la humanidad atrapada en él, ignorante de su origen espiritual superior. Esa arquitectura gnóstica, vista desde la perspectiva de todo lo que hemos explorado, parece un eco tardío y filosóficamente elaborado de la misma dualidad que los textos sumerios expresaban en términos más narrativos y concretos. El demiurgo gnóstico tiene el perfil de Enlil, administrador del sistema material, celoso de su autoridad, hostil a cualquier expansión del conocimiento humano que pudiera cuestionar su jurisdicción. El Dios verdadero, el principio superior que los gnósticos colocaban más allá del demiurgo, tiene el perfil de Anu, el padre remoto cuya autoridad es reconocida pero cuya presencia es casi inasequible. Y el impulso que desde dentro del sistema empuja hacia la liberación del conocimiento tiene, inevitablemente, el perfil de Enki. Lo que resulta más fascinante de todo esto, y lo que convierte esta pregunta en algo más que un ejercicio de arqueología mitológica, es que las dos hipótesis no son necesariamente excluyentes. Es perfectamente posible que Elohim y Anunnaki sean nombres distintos que apuntan a la misma realidad general, una clase de seres superiores que interactuaron con la humanidad primitiva, y que dentro de esa realidad general existan divisiones, facciones y conflictos que las distintas tradiciones culturales capturaron con distintos grados de detalle y distintos marcos interpretativos. La memoria humana de esa realidad podría ser simultáneamente un mismo evento visto desde ángulos diferentes y el registro fragmentado de una guerra de facciones real cuyos detalles ninguna tradición conservó completos. Esta noche nos hemos sentado en la encrucijada y hemos mirado en las dos direcciones que se abren desde ella. No hemos elegido un camino único, porque la honestidad intelectual que este misterio merece no nos lo permite. Lo que sí hemos hecho es trazar con mayor claridad la topografía del territorio que se extiende en cada dirección, los textos que apoyan cada lectura, las preguntas que cada una deja sin responder, los patrones que ninguna de las dos puede explicar completamente por sí sola. Mañana, o en la próxima noche que decidas acompañarnos, llegaremos al final de nuestro viaje. Pero antes de cerrar los ojos esta noche, deja que la pregunta se quede contigo un momento más. ¿Quiénes eran realmente? Y sobre todo, ¿qué dice de nosotros que todavía no podamos responderla?
Hemos llegado al final del camino, aunque quizás sería más honesto decir que hemos llegado al umbral de otro camino más largo y más profundo que el que comenzamos juntos. A lo largo de estas noches hemos desenterrado tablillas de arcilla, hemos examinado plurales incómodos en textos sagrados, hemos seguido el conflicto de dos hermanos divinos a través del diluvio y la dispersión, hemos escuchado la historia de los vigilantes que cruzaron una frontera que no debían cruzar. Y ahora, en este último tramo, la pregunta que todo ese recorrido ha estado preparando emerge en su forma más desnuda y más personal: si todo esto tiene algo de verdad, si fuimos realmente diseñados como herramientas de trabajo por seres que tenían sus propios intereses y sus propias guerras internas, ¿qué somos ahora? ¿Seguimos siendo el Lulú primitivo del diseño original, o nos hemos convertido en algo que ninguno de nuestros supuestos creadores anticipó completamente? Comencemos por la parte más incómoda, la que el ego humano tiende a resistir con más energía. Si los textos sumerios describen con precisión lo que ocurrió, entonces nuestro origen no fue un acto de amor ni de generosidad cósmica. Fuimos concebidos como una solución a un problema de gestión de recursos, fabricados para aliviar una carga que los seres inferiores de una jerarquía ajena a nosotros no querían seguir soportando. Esa es la historia de Lulú, y es una historia que, en su literalidad más directa, nos coloca en una posición que ninguna tradición religiosa convencional ha querido sostener demasiado tiempo: la posición del instrumento, del artefacto con funciones asignadas, del trabajador cuyo valor original se medía exclusivamente en términos de productividad. Pero aquí es donde la historia se complica de maneras que resultan, paradójicamente, más esperanzadoras que el relato convencional del origen divino. Porque si los textos son consistentes en algo, es en describir un ser humano que desde el primer momento excedió las expectativas de su diseño. El Lulú que adquirió el conocimiento del bien y del mal cuando se suponía que no debía. La humanidad que se multiplicó y desarrolló civilizaciones cuando se suponía que debía mantenerse dentro de ciertos límites de número y complejidad. Los seres humanos que construyeron en Babel una torre hacia el cielo cuando se suponía que debían quedarse en la tierra. Una y otra vez, en cada episodio que hemos examinado, el ser diseñado para ser predecible demostró ser irreprimiblemente otra cosa. Esa irreprimibilidad es, si la miramos con atención, la evidencia más extraordinaria de todo nuestro viaje. No los textos, no los paralelismos mitológicos, no las similitudes lingüísticas entre el acadio y el hebreo, sino este hecho simple y persistente: que la criatura diseñada para un propósito funcional desarrolló espontáneamente capacidades que ese propósito no requería y que sus administradores encontraban amenazantes. La capacidad de hacer arte. La capacidad de contemplar el cielo nocturno y sentir algo que no tiene nombre preciso pero que no es simple curiosidad funcional. La capacidad de preguntarse por el propio origen, de construir sistemas filosóficos y tradiciones espirituales que intentan responder preguntas que ningún animal puramente funcional necesitaría formular. ¿De dónde viene esa capacidad? Los textos sumerios ofrecen una respuesta que merece ser tomada en serio. Cuando Enki y Ninursak crearon a Lulú, incorporaron en su diseño la esencia de un dios sacrificado, un ser divino cuya naturaleza quedó entretejida en el tejido mismo de la criatura humana. El Me, ese conjunto de atributos divinos que Enki transmitió a la humanidad, no era un accidente ni un efecto secundario no deseado del proceso de fabricación. Era algo que estaba ahí desde el principio, potencialmente, esperando las condiciones para desplegarse. Y cuando esas condiciones se dieron, cuando el conocimiento llegó a través del árbol prohibido, a través de los vigilantes, a través de cada fractura en el sistema de control, lo que emergió no fue solo un trabajador más capaz sino algo cualitativamente diferente. La tradición gnóstica, que ya mencionamos en el capítulo anterior, tenía una manera de formular esto que resulta extraordinariamente poderosa incluso a la distancia de 2000 años. Los gnósticos creían que el ser humano contenía una chispa del principio divino verdadero, un fragmento del pneuma, el espíritu, que el demiurgo había incorporado en su creación sin comprender del todo lo que estaba poniendo en ella. Esa chispa era la que impulsaba el anhelo humano hacia la libertad, la belleza, la trascendencia, todas las cosas que una herramienta puramente funcional no debería necesitar. Y era precisamente esa chispa la que el sistema del demiurgo y sus arcontes intentaba constantemente suprimir.
Porque una criatura que reconoce su origen divino verdadero ya no puede ser administrada con la misma facilidad que una que no lo sabe. Hay algo en esa imagen que resuena profundamente con la experiencia humana tal como la conocemos desde adentro. Esa sensación, que casi todos los seres humanos han tenido en algún momento de sus vidas, de que hay algo en nosotros que es más grande que el papel que el mundo nos ha asignado. Que detrás de la función social, del rol productivo, de la identidad que las instituciones nos otorgan, hay una dimensión que no cabe en ninguna categoría utilitaria. Los filósofos la han llamado de maneras distintas a lo largo de la historia, el alma, el Dasein, la conciencia pura, el Atman. Pero independientemente del nombre que le pongan, todos describen lo mismo, algo en el ser humano que no fue hecho para ser útil, sino para ser. Y si todo lo que hemos explorado tiene algo de verdad, si realmente llevamos en nuestro diseño la esencia de un ser más antiguo y más poderoso que nosotros mismos, entonces esa sensación no es una ilusión ni una construcción cultural. Es la memoria biológica y espiritual de lo que somos en nuestro nivel más profundo. El lulo que fue creado para trabajar descubrió que tenía dentro de sí algo que ningún trabajo podía agotar. Y eso, más que ninguna teoría sobre quiénes fueron exactamente los Elohim o los Anunnaki, es quizás el hallazgo más importante de nuestro viaje. Pero no quiero terminar esta noche en la comodidad fácil de una conclusión espiritual que resuelva demasiado limpiamente la tensión que hemos sostenido con tanta atención a lo largo de estos capítulos. Porque la herencia que llevamos dentro no es solo la chispa divina, no es solo el potencial de trascendencia. Es también la herencia de Lulú, la criatura que fue programada para obedecer, para no preguntar demasiado, para mantenerse dentro de los límites del recinto. Y esa herencia también está en nosotros, en la tendencia a buscar autoridades que nos digan qué pensar, en la comodidad de las jerarquías que nos libran de la responsabilidad del propio criterio, en el miedo al conocimiento que podría desestabilizar el sistema en que vivimos pero que al menos nos resulta familiar. La guerra entre Enki y Enlil, si es que existió, no terminó con el fin de Sumeria. Continúa dentro de cada ser humano que se debate entre la obediencia y la libertad, entre el conocimiento que incomoda y la ignorancia que protege, entre la criatura que fue diseñada para servir y la que lleva dentro algo que ningún diseñador externo pudo completamente prever ni controlar. Esa es, al final, la gran fractura que los textos antiguos preservan para nosotros, no una guerra entre dioses distantes sino una tensión que habita en el corazón de cada uno de los que somos, de alguna manera, su consecuencia. Esta noche, mientras el silencio se instala a tu alrededor y la oscuridad se vuelve más densa y más suave al mismo tiempo, deja que esa pregunta te acompañe sin exigirte una respuesta inmediata. ¿Eres el esclavo que fue diseñado, o eres la chispa que ningún diseño pudo contener? ¿Eres el Lulú de arcilla y funciones asignadas, o eres el ser que adquirió el conocimiento prohibido y que desde entonces no ha podido dejar de preguntarse por qué el conocimiento era prohibido? Quizás la respuesta más honesta sea que eres ambas cosas a la vez, y que la historia entera de la humanidad, desde las orillas del Éufrates hasta esta noche en que escuchas estas palabras, es el relato de ese doble origen que todavía no hemos terminado de integrar.